Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, realmente ya es cerquita de la hora de comer. Dejo unos segunditos para que os vayáis conectando y comenzamos esta breve sesión que yo creo que os va a resultar de mucho interés. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar hoy, ya que estamos así puntuales, ¿vale? Y veo que ya habéis entrado unos cuantos. Vamos a darle un poquito de caña a esta sección, ¿vale? A la parte de la reproducción animal. Son conceptos que probablemente ya la mayoría ya, si no todos, los sabemos, pero mejor dejarlo un poco claro y que eso luego nos ayude, pues básicamente a entender siempre los conceptos que están relacionados pues con las especies, ¿vale? Los animales y sobre todo en el tema de la reproducción, pues tenerlo un poquito más claro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Principalmente vamos a ver los tipos de reproducción existentes, ¿vale? Dentro de la reproducción existente, sobre todo lo que vamos a ver son las diferencias y algunos ejemplos que os van a resultar muy interesantes, o al menos eso es lo que yo considero. Y una vez vemos ya las reproducciones, ya pasamos a ver cómo se denominan las especies en base al tipo de reproducción, porque también sí, las especies podemos denominarnos de una manera según la reproducción, ¿vale? Veremos en base a dicha reproducción el tema de las modalidades reproductivas y luego ya por último pues algunos ejemplos en lo que se llama la determinación del sexo, ¿vale? Lo que realmente conocemos nosotros como por lo menos en el ser humano, los cromosomas XXXY, ¿vale? Eso es lo que se llama la determinación del sexo y un poco ver qué nomenclatura existe y para qué ejemplos de especies, ¿vale? No os preocupéis que parece mucho, pero realmente esto es algo rápido, sencillo y fácil. Tipos de reproducción, nada más y nada menos que resumida en la tabla que tenéis aquí. No tiene mucho más misterio. Dos tipos de reproducción, ¿vale? La reproducción asexual y la reproducción sexual. De la sexual trabajaremos algunos ejemplos también y luego, como una vez hablemos de la reproducción sexual, iremos viendo todos estos temas que os he comentado de fecundación y determinación del sexo. Bien. Fácil y fácil que podemos ver estas 5 características que tenemos aquí. 5, ¿vale? O sea, quedaros con estas. En la reproducción asexual interviene un único individuo. En la sexual, al menos, tienen que intervenir 2 individuos de distinto sexo, ¿vale? La sexual no necesita ningún tipo de célula especializada para la reproducción, sin embargo, en la sexual sí, que son los gametos, ¿vale? Que son células especializadas que se producen por meiosis, ¿vale? El tema de meiosis y mitosis es algo que se puede ver en adelante y en otras clases ya realizadas, pero bueno, que por lo menos lo sepáis. En la reproducción asexual, ¿vale? Lo que ocurre es que esas nuevas células hijas o esos nuevos individuos hijos se generan, y aquí viene el otro concepto, por divisiones mitóticas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el nuevo individuo, el individuo descendiente o los individuos barra células descendientes van a ser genéticamente idénticas al progenitor. Una copia calcadita, ¿vale? Genéticamente idénticas. En cambio, en la reproducción sexual, el nuevo individuo, aunque tenga una carga genética similar al progenitor, no va a ser idéntica, ¿vale? Y hay una mezcla de varias informaciones genéticas. Recordamos que a fin de cuentas pues, se provienen de varias células especializadas, ¿vale? Y distintos ADNs.
Bien, o como detalle también a recordar, simplemente la reproducción asexual es un mecanismo que por defecto es más rápido, ¿vale? En el tiempo y suele darse habitualmente o bastante bien, mejor dicho, de manera más rápida en ambientes estables, ¿vale? Nada más. La reproducción sexual no conoce ambientes, no importa los ambientes estables, ambientes variables y el mecanismo para que se dé esa reproducción, ¿vale? Desde ese progenitor hasta este individuo descendiente va a ser un mecanismo un poco más lento. Lo importante en principal, que lo que quiero que os quedéis, asexual, un solo individuo y no necesita células especializadas, de manera que los individuos descendientes se generan por división mitótica, lo que quiere decir que la genética que tiene el individuo descendiente es exactamente igual a la del progenitor. Esas tres características, ¿vale? Y su mecanismo muy rápido. Esas características cambian en la reproducción sexual, en las que hemos dicho que necesitamos dos individuos de distinto sexo, sí o sí, ¿vale? Sí que se necesitan células especializadas, que en este caso es lo que llamamos los gametos y se producen a través de meiosis, ¿vale? Otro tipo de división celular. Y por último, los individuos o el nuevo individuo generado, ¿vale? Va a ser, tener una genética similar, pero jamás idéntica, ¿vale? Es una mezcla de información genética. Pues vamos a ver, David, te responderé a eso enseguida, a esa duda que tienes, ¿vale? Lo vemos, pero enseguida, prometido. La reproducción asexual. Vamos a encontrar unos cuantos ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar por esta primera, que es la bipartición, pero luego veremos la gemación, la esporulación y la fragmentación, ¿vale? En esta bipartición, ¿vale? O fisión binaria, ¿vale? Fisión es rotura, ¿vale? Fisión, fisura, rotura. Básicamente se da en lo que veis aquí, ¿vale? En bacterias o pequeñas algas microscópicas, ¿vale? Protozoos también. El esquema es claro. Una célula, división mitótica, tal cual, es decir, se copia a sí misma y luego se generan dos células hijas, ¿vale? Es decir, lo primero que va a hacerse va a ser duplicar el material genético, ¿vale? Ese núcleo celular. Después, bueno, que lo estamos dibujando ahí para representar el material genético, ¿vale? No tiene por qué ser siempre visible. Se duplica el núcleo. Después, obviamente, se va a duplicar el citoplasma, ¿vale? Que vamos a llamarlo ese relleno así en color carne. Después la membrana. Y finalmente ya se produce esa fisión, esa separación de la membrana y se producen dos células hijas, ¿vale? Característico de bacterias, protozoos, algas microplanctónicas, etcétera. Microscópicas, perdón. Algas microscópicas. Siguiente, la gemación, ¿vale? ¿A alguien le suena cuál que puede ser la imagen que tenemos a la derecha? Sí, Dinis, a ver, interrumpo aquí mientras me vais contestando a la pregunta. Evidentemente van a ser individuos de una misma especie habitualmente, ¿vale? En ningún momento hemos estado hablando de especies distintas. Lo que hemos dicho es que la reproducción sexual requiere, sí o sí, individuos de distintos sexos y gametos especializados, ¿vale? Van a ser siempre de la misma especie. Puede ocurrir que en especies semejantes de evolución pueda, pero no hablábamos en ningún momento de especies distintas. Esponjas o pólipos, muy bien, me ha gustado eso. Vale, pues hemos acertado perfectamente, ¿vale? Esponjas de mar. eh, Poríferos, también conocidos como poríferos, ¿vale? Dentro de los nidarios, CNIDARIOS, CNIDARIOS, ¿vale? Dentro de los nidarios. Las esponjas marinas, pues bueno, la esponja de mar, así como algunas levaduras, se reproducen de manera sexual con esta tipología. La gemación, esquema básico, vemos esa célula progenitora que desde un extremo, ¿vale? Ya se empieza, es como que el material genético, en vez de como que haberse duplicado, ¿vale? Es como surge como una especie de pequeña protuberancia, ¿vale? Y esa protuberancia ya arrastra parte del material genético, evidentemente se ha ido duplicando, parte del citoplasma y parte de la membrana. De manera que al final queda una célula progenitora muy grande y una célula hija que, bueno, va a estar en crecimiento, ¿vale?
Normalmente las células hijas, llamémoslo así, van a separarse de esta célula madre, pero van a ir creciendo como alrededor de ella, ¿vale? Hasta formar lo que sería una colonia, lo cual es muy característico de esto que vemos aquí, que son las esponjas de mar. Vale, esta es muy básica y muy clásica y seguramente os habrá sonado en algún momento, ¿vale? La esporulación. Los hongos, las setas, el reino fungi habitualmente se va a basar en este tipo de reproducción, ¿vale? Por el tema de las esporas, ¿vale? Lo que vemos aquí en el esquema, fijaros que es una célula con un núcleo, ¿vale? Este núcleo se va a ir multiplicando, ¿vale? Lo que vemos, por cierto, además no es una célula habitual, sino que es lo que tiene esta célula es una cubierta de resistencia, ¿vale? Porque normalmente las esporas van a ser células muy resistentes a los cambios ambientales variables, ¿vale? Son células bastante resistentes. Bien, entonces estos núcleos estas esporas se van multiplicando muchísimo, ¿vale? De manera que al final, una vez ya digamos la carga que puede mantener esa célula ya es máxima, se rompe, ¿vale? Se lisa esa membrana celular, esa cubierta de resistencia y suelta las esporas, ¿vale? Y aquí, querido David, es cuando va a llegar el ejemplo que tú nos has propuesto, ¿vale? Dinis, te estás adelantando, ¿vale? Ahora vemos este tema de las especies hermafroditas, ¿vale? Tú no te preocupes, ¿vale? De hecho, vamos a recordar una cosa y es que el hermafroditismo contempla los dos sexos. Entonces, Dinis, no te preocupes que esto lo vamos a ver en la parte un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Primero nos centramos en la reproducción asexual y luego vamos a seguir viendo la reproducción sexual. Vale, seguimos con la sexual. Fragmentación. Esto es lo que exactamente vuestro compañero David nos había comentado en cuanto a las estrellas de mar. Y efectivamente sucede así. ¿Vale? Creo que no hay mucho más que explicar aparte de que el veis como parte del individuo progenitor, ¿vale? Una de las extremidades se fragmenta completamente eh, y se pierde dicho brazo. Pues bueno, de ese nuevo brazo, ¿vale? Ese brazo perdido, ese fragmento, va a surgir entonces una nueva estrella. Entonces aquí estaríamos hablando, ¿vale? Del cuarto tipo de reproducción asexual. Hemos visto la bipartición o fisión binaria, la gemación de las esporas, la esporulación de las setas, fragmentación característica de las esponjas de mar. Y por último, algún organismo que puede que en algún momento os haya llamado la atención o hayáis visto, ¿vale? Vamos a ver la regeneración muy característica de un maravilloso organismo que a lo mejor alguno me puede decir qué es. Bien, perfecto, ¿vale? También lo vamos a conocer de manera, iba a decir vulgar, y de manera informal, como un gusano plano, pero efectivamente, ¿vale? Esto es lo que llamamos la planaria, del filo de los platelmintos. Y ahí tenéis una imagen clarísima, se ha sacado en vivo, ¿vale? La de la izquierda, de la reproducción. Se fragmenta ese mismo gusano, se puede fragmentar en todas las partes que queráis. Es increíble, ¿vale? Como si lo hubieran hecho en una barra de pan, la hubiéramos cortado, básicamente. Y de todos esos fragmentos vuelve a regenerarse nuevos gusanos. Impresionante este tipo de especie. Sería muy recomendable que pudierais ver y buscar sobre la planaria, ¿vale? Y el filo de los platelmintos. Muy interesante, de hecho, si lo buscáis os va a gustar mucho esto. Bien, como un pequeño repaso antes de la reproducción sexual, ¿vale? Como dando ese previo paso, para que, digamos, estemos un poco centrados, pero en versión muy, 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 muy resumida. No quiero que os asustéis, ¿vale? El tema de la división celular, la mitosis y la meiosis. Vamos a ir directamente abajo a lo que sería la mitosis. Recordar que es la división celular característica de la reproducción
asexual, ¿vale? Como veis, tenemos una célula que tiene un material genético. Este material genético, como en todas las reproducciones, o mejor dicho, divisiones celulares, se va a dividir también, pero primero a duplicar, ¿de acuerdo? Y dentro de esa duplicación, simplemente lo que sobre todo va a ocurrir es que este material genético, que en este caso pues nos lo están poniendo como en dos tipos de cromosomas, ¿vale? Va a separarse, ¿vale? Son cromosomas, perdón, diploides, ¿vale? Con duplicación de material genético. Eso es diploide. Esos cromosomas, pues nada, una cromatina se va a ir a un lado y la otra al otro, y lo que ocurre es que, ¿a qué otro? Pues a una célula y luego a la otra. Después se va a ir fragmentando poco a poco tranquilamente, se va a ir duplicando también el citoplasma, etcétera, y luego ya se va a ir formando también, evidentemente, la membrana celular, y que resulta en que son dos células, ¿vale? Con el mismo material genético, porque fijaros que en todo momento nada se ha separado, simplemente se ha duplicado el material genético para llevarla, ¿vale?, a otras dos células. Y las células van a ser exactamente iguales al individuo progenitor. Y la meiosis, algo muy característico, ¿vale?, en el ser humano y sobre todo en las gónadas para la reproducción sexual, lo tenéis ahí arriba, siempre se va a replicar el ADN, ¿vale? Además, va a haber un proceso que es el apareamiento de los cromosomas, ¿vale? Llamémosle el material genético, digamos que estos cromosomas luego se van a mezclar, ¿vale? Pero son dos fases meióticas, de manera que al final lo que surge no son dos, sino cuatro células hijas que van a tener esa mezcla de material genético que hemos dicho antes de parte del progenitor, ¿vale? Haploide con la mitad de la carga genética, ¿vale?, respecto al progenitor, pero no es que sea la mitad y sea malo, sino es lo normal, ¿de acuerdo? Y esa carga genética va a ser una mezcla. Vamos a esa reproducción sexual que algunos de vosotros ya estáis teniendo dudas, y quiero que veremos aquí un poco más esas definiciones de especies, ¿vale? Y tipos de fecundación y modalidades reproductivas. Pues empezamos, y Dinis, espero que esto te resuelva tu pregunta. ¿Cómo podemos denominar a las especies? ¿Vale? Efectivamente, las especies hermafroditas, ¿vale?, también se van a denominar especies monoicas, porque van a tener, ¿qué? Estamos hablando ya, hemos pasado por completo a la reproducción sexual, ¿vale? En todo momento, si no al menos hablamos de dos individuos, ¿vale?, vamos a hablar de especies con dos tipos de gónadas, ¿vale? Dos gónadas sexuales distintas, lo más importante que tenemos que tener. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es muy claro: especie dioica. Las gónadas y gametos, que es el órgano reproductor, masculinos y femeninos, ¿vale?, van a ser portados por dos individuos distintos, ¿vale?, de la misma especie. Nosotros somos dioicos y tenéis un montoncísimo de especies más en las que pensar. Por ejemplo, el caracol va a ser una especie monoica, ¿vale? Es lo que conocemos también como hermafrodita. Es decir, que las gónadas y los gametos masculinos y femeninos son portados por el mismo individuo de la misma especie. Por tanto, evidentemente, si no hay autofecundación, no hay reproducción. Espero que eso nos quede contestado, ¿vale? Que sepáis que también existen especies monoicas en las plantas, y que simplemente quisiera que lo vierais aquí. Hay variedades, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, y todo el rato en este caso estamos hablando de también no solo de los dos individuos con gametos distintos, ¿vale?, sino también de los propios gametos. No solo hablamos de individuos, sino de las gónadas, ¿vale?, diferenciadas. Ejemplo: planta dioica con flores masculinas. ¿Por qué es dioica? Porque es una planta que para reproducirse va a necesitar la que tenéis a la derecha con flores femeninas, ¿vale? Y sus órganos sexuales diferentes, la masculina con el androceo, la femenina con el gineceo, etcétera, etcétera, y muchas más partes. La tercera especie es una planta, bueno, se le llama monoclino-monoica, no hay que darle mucha historia, ¿vale? Sobre todo monoica, es decir, hermafrodita. Cada flor, vamos a dejarlo en que cada flor, ¿vale?, esas flores que veis naranjas ahí, van a tener además el órgano o los gametos masculinos y femeninos en la misma flor. ¿Sí? En la misma flor. Pero luego lo diferenciamos de la derecha, que también es una planta monoica, porque también contiene los gametos masculinos y femeninos en el mismo individuo, solo que
estos órganos reproductores, ¿vale? Ese androceo y ese gineceo que os he dicho antes, están cada uno en flores distintas, ¿vale? No, Laura, a ver, normalmente es en un tipo de fragmentación, vale, creo que vuestras preguntas me llegan con delay, pero no por nada, sino porque creo que es internet. Laura, el tema de la fragmentación, así como la regeneración, no. Si evidentemente dolera, dudo que se hiciera, ¿vale? De todas maneras, habría que ver el tema del sistema nervioso, pero es una reproducción que se da de forma natural y evidentemente no tendría por qué oler. Tú imagínate, si no la planaria no se reproduciría si lo doliese, ¿vale? O en la estrella de mar. Espero que esto os haya resultado curioso, pero sí que era importante que tuviéramos claro que estos conceptos existen, ¿vale? Especie dioica, ¿vale? Los gametos masculinos y femeninos los van a llevar dos individuos diferentes de la misma especie, obvio, pero de distinto sexo, ¿vale? Y la especie monoica es que las gónadas masculinas y femeninas, ¿vale? Las lleva el mismo individuo, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, Lara, lo de lo que los monoicos eviten reproducirse a sí mismos para nada. Tú puedes simplemente ser una planta monoica, ¿vale? Que de hecho vas a tener que reproducirte contigo mismo si eres hermafrodita porque tienes los dos, o sea, tienes que reproducirte contigo mismo, te guste o no. En la monoica, en la que las plantas, cada una de las flores es diferente, ya van a haber unos procesos ambientales o ese efecto, esa actividad también. De los insectos, por ejemplo, ¿vale? Para que se produzca ese cruce, ¿vale? De los gametos masculinos y femeninos y se de la reproducción. Simplemente es una manera, ¿vale? Son maneras distintas, pero están en cuanto a la evolución, van a ser modalidades distintas en cuanto a la reproducción para simplemente supervivencia. De hecho, recordamos que hay especies, ¿vale? Ahora mismo se me da la cabeza el ejemplo, pero ahí lo podéis buscar, que hay especies que habitualmente van a ser dioicas, ¿vale? Pero pueden convertirse perfectamente en hermafroditas y autofecundarse. Depende de qué momentos o épocas pertinentes según las condiciones, ¿vale? Esto ya os digo, siempre va a ser simplemente lo que más conocemos habitualmente va a ser la reproducción sexual, ¿vale? Luego ya también viene el tipo de fecundación o las modalidades reproductivas, que esa es otra, ¿vale? No, la reproducción sexual, estamos hablando ahora de las especies y luego con los modos de reproducción. Y es verdad que a lo mejor lo que más tenemos tendencia a conocer va a ser la sexual, sobre todo de especies, vamos a llamarnos si queréis, superiores, ¿vale? La fisión binaria, reproducción asexual, a lo mejor no la conocemos tanto, pues no es algo que sea tan común, pero existe. Todos los tipos de reproducción, repito, y las modalidades reproductivas, así como los tipos de especies, ¿vale? Tal y como se han definido, están dedicadas por el simple hecho de supervivencia. ¿Vale? La reproducción es un gran mecanismo de supervivencia de especies. ¿Sí? Bien, pues vamos, ¿dónde me he ido? Ah, pues muy bien, a la parte de las fecundaciones. Bueno, fecundación simplemente recordamos, ¿vale? En el tema de la reproducción va a haber una fecundación. Si no hay una fecundación del gameto femenino por el masculino, pues la hemos liado, básicamente, ¿vale? No ocurre nada. Entonces, las fecundaciones básicas, básicamente externa e interna. Y en hermafroditas, como tenéis muy claro, va a ser la autofecundación o incluso existe también lo que se llama la fecundación cruzada, ¿vale? La autofecundación, por ejemplo, tenéis un ejemplo de la derecha, poco agradable a la vista, pero existente, ¿vale? Que también se puede dar en los parásitos como las tenias, ¿vale? Fecundación externa, claramente, esta ya la hemos conocido a menudo, ¿vale? Clásico, por ejemplo, también sobre todo de los peces, del salmón. Fecundación externa, la hembra suelta el huevo, ¿vale? Y el macho los espermatozoides y ahí ya que surja la aleatoriedad en ese ambiente y se vayan fecundando. Y la interna tenemos el ejemplo de los gallos, pero bueno, que también se da en muchas especies de mamíferos, aves, etcétera, ¿vale? ¿Seguimos? Porque de aquí de la fecundación nos sacamos. Hablamos de las modalidades reproductivas, que esto es algo que también hemos visto en algún momento en la vida, pero vamos a repasar. El ovuliparismo, ¿vale? No hablamos en este caso del tipo de fecundación, sino de la modalidad reproductiva. Ovuliparismo. Pues bueno, esto es muy característico, como veis aquí, de los peces, ¿vale? Y lo que consiste
En modalidad reproductiva, repito, no es fecundación, es lo que hemos dicho antes. Los óvulos, ¿vale? Van a ser expulsados por la hembra en un ambiente y el macho los va a fecundar, que es la imagen que tenéis a la derecha, ¿vale? Fijaros que los óvulos, ¿vale? Se han quedado por ahí, en este caso se han quedado pegaditos, lo que probablemente sería un coral, y el macho también ha echado ahí o está echando su esperma y ya irá fecundando, ¿vale? Vamos a tener varias modalidades, ¿de acuerdo? En concreto vamos a tener 4, bueno, realmente 5, ¿vale? Pero las cuatro muy comunes. El ovuliparismo que estamos viendo, el oviparismo, que antes de pasar de la diapositiva a ver a quién se le ocurre decirme, viviparismo y el ovoviviparismo, ¿vale? La mezcla entre el oviparismo y el viviparismo, ¿vale? Oviparismo, ovi, ¿a quién se le ocurre decirme qué puede ser? O ejemplos de animales en los que se puede dar. ¿Vale? De aves porque el oviparismo, ¿vale? Es un buen ejemplo, ¿vale? Ovi de huevo, ¿ok? Común en reptiles, aves y bastantes insectos, algunos peces y anfibios, ¿vale? ¿En qué consiste? En que se va a desarrollar el embrión, ¿vale? Eh, en un medio externo, ¿vale? Donde en un huevo. Y cuando el embrión ya esté completamente desarrollado, va a eclosionar dicha cáscara, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos. Sí que es verdad que esta modalidad reproductiva se da en un mamífero concreto. No sé si alguien sabría decírmelo. En monotremas, correcto, como por ejemplo ornitorrinco. Perfecto, ¿vale? Bien, ahí sería, ahí lo tendríamos. Espectacular, espectacular. Ahora vamos al viviparismo. Esta os la sabéis, y os la cuento ya. Que básicamente el embrión, cuando va a ser desarrollado tras la fecundación y en este caso en una maravillosa placenta. Ahí tenéis un pequeño ejemplo de reptil, ¿vale? De reptil, no, perdón, de delfín, no sé por qué he dicho reptil, ¿vale? A la izquierda y si no me recuerdo bien, a la derecha creo que tenemos una ovejita, pero no me hagáis mucho caso que no me acuerdo, ¿vale? Y es nuestra modalidad reproductiva, evidentemente como mamífero, ¿vale? En algunos reptiles, sí, pero cuidado que los reptiles normalmente se suelen desarrollar como las serpientes en esta otra modalidad. El ovoviviparismo. Básicamente es la mezcla de lo anterior, ¿vale? Llega un punto, ¿vale? En el que lo que sería la hembra madre, ¿vale? Va a tener los huevos dentro, ¿vale? Y se va a ir desarrollando ese embrión. Y cuando ya está bien desarrollado dentro del huevo, los va a expulsar y van a salir las distintas crías, ¿vale? De hecho, también es muy clásico de los tiburones, que además, fijaros, en vez de huevos, ¿vale? Son como en distintos compartimentos, ¿vale? El útero se va como transformando en distintos compartimentos y en cada uno de ellos hay un cordón umbilical, una placenta y un futuro tiburoncito. Y una última modalidad de productiva, que ya es como una explosión en la cabeza a veces, es una que se da exclusivamente en los armadillos. Y es esta de aquí, perdón, me he ido, ¿vale? Esta modalidad reproductiva es que básicamente durante la reproducción el armadillo puede alternar tanto la reproducción sexual como la fase asexual, ¿vale? ¿Qué se da? Se da cuando en el cigoto se crea más de un embrión sin importar el origen, ¿vale? Es decir, pues el del mes pasado o el del mes que viene, o sea, algo así, ¿de acuerdo?
Y también se puede generar tarde, es decir, el embrión se va a fragmentar en varios iguales con el mismo ADN y cada uno de estos se va a desarrollar además de manera independiente y ya saldrán. O sea, imaginaros, o sea, fijaros que ese embrión, o sea, como ese cigoto, ¿vale? Se va a ir como haciendo como en partes, ¿vale? De manera que similar un poco a la anterior, a la que tenemos varios tiburoncitos, ¿vale? Solo que cada uno de ellos, en este caso el armadillo, ¿vale? Va a ir evolucionando a tiempos diferentes, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Teníamos una idea de esto, lo estamos alucinando, no lo estamos alucinando. Vale, alguien me ha preguntado el tema de la partenogénesis. Vale, pues es algo para alucinar también. La partenogénesis básicamente es un tipo de reproducción asexual, en la que básicamente la hembra, ¿vale? Va a generar descendencia sin necesidad de ese gameto, la fecundación, mejor dicho, por parte del gameto masculino. Esto se puede dar también de vez en cuando en algunas especies, ¿vale? Que es un poco lo que hemos comentado antes. Y de hecho, ya que me lo has preguntado, me cuesta cero enseñártelo aquí, ¿vale? No hagáis mucho caso a toda esa parte escrita, ¿vale? Pero es el desarrollo de un individuo a partir de una célula sexual femenina que no ha sido fecundada. De hecho, ¿eso suena de dónde puede darse? Hay un insecto súper común mundialmente, pero súper común, que es donde se da. Vale, el dragón de Komodo no es tan común. Ahí lo tenéis. En las abejas. El organismo reina, ¿vale? Tiene los óvulos, ¿vale? Tiene una dotación diploide, ¿vale? Un doblete de cromosomas. Y posee óvulos que pueden ser fecundados por machos. Si se fecundan por machos, van a formarse nuevas hembras. Pero de no ser fecundados, esos óvulos, ¿vale? Van a reproducirse, van a desarrollarse, mejor dicho, por partenogénesis, ¿vale? De manera que las células hijas van a ser haploides y realmente lo que van a resurgir de ahí, de esas células hijas, van a ser machos. Es decir, si las células de la reina madre se fecundan, tendremos de nuevo hembras. Si no se fecundan, se sucede el proceso de partenogénesis o también lo que se conoce como haplodiploidía, porque se trabajan las dos cosas, el diploidismo y la haploidía, y surgen insectos machos, ¿vale? Zánganos. Recordamos que haploide es un juego de cromosomas, ¿vale? La mitad del material genético del progenitor, ¿ok? Eso te dejo que lo busques tú, Laura, en cuántos más se da, ¿vale? Que si no, así buscamos un poco y tenemos esa curiosidad científica de búsqueda, ¿ok? Ahí me he adelantado un poco, ¿vale? En la determinación del sexo en este tipo de reproducción, pero oye, me vale. Por cierto, en otro que también se da, si en algún momento alguien no lo ha escuchado, las Daphnias, ¿vale? También conocida como la pulga de agua. Daphnia magna, Daphnia... Bueno, Daphnia es género, ¿vale? Pulga de agua. Habitualmente la fase normal de reproducción va a ser partenogenética, ¿vale? Y la fase sexual se da en condiciones adversas, es decir, cuando el ambiente en ese medio acuático no va a ser el que, bueno, el que se pretende o el que se quiere,
pues va a necesitar a un individuo macho para la reproducción sexual, ¿vale? Y los huevos que producen, por cierto, también son huevos de resistencia, ¿vale? Lo que ponen ahí en diapausas, que son huevos que resisten años. La pulga de agua es un indicador, un bioindicador de la calidad del agua, por si a alguien le interesa saberlo, y es de hecho bastante importante, ¿vale? Vale, cositas. Bueno, lo que estábamos hablando de las condiciones ambientales lo dejo en introducción y así me pongo en lo que quedaba de determinación del sexo, ¿vale? Sobre todo, que sepáis que los factores ambientales van a ser evidentemente, bueno, ya lo sabéis, pero hay que recalcarlo, van a, según las circunstancias existentes, se va a dar un tipo de reproducción u otra y la temperatura siempre va a ser un factor ambiental determinante, ¿vale? Es decir, aquellas especies que puedan jugar entre la reproducción sexual o asexual, pues la temperatura es algo muy importante y muy necesario. También, sobre todo, en este caso, como veis aquí, para, por ejemplo, las eclosiones del huevo. Por ejemplo, a título general, ¿vale? Porque esto siempre va a ser genérico, entre 1 y 2 grados, ¿vale? Se van a generar proporciones sexuales mixtas, ¿vale? Y temperaturas por debajo de 1 o 2 grados centígrados, ¿vale? Pueden ayudar un poco a determinar un sexo u otro, ¿vale? Repito, factor ambiental determinante, es decir, entre 1 y 2 grados, normalmente aquí vamos a tener, llamémosle, pues progenitores, machos o hembras. Progenitores, disculpar, descendencia, tanto machos como hembras, ¿vale? Pero si las temperaturas están por encima o por debajo de esos grados centígrados, hay veces que se puede, digamos, que se determina o es más frecuente la salida de un sexo con mayoría que el otro, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos que tenéis aquí abajo, las tortugas. Las hembras se van a desarrollar en mayor proporción que los machos a temperaturas elevadas, ¿vale? La tortuga a temperaturas elevadas va a tener más hembras, pero a temperaturas un poquito más frías van a salir machos. Y con el cocodrilo ocurre al contrario. A temperaturas elevadas salen más machos, a temperaturas más frías salen hembras. La proporción de hembras es mayor, ¿vale? En algunos cocodrilos, tortugas y lagartos, ¿vale? Las hembras se van a desarrollar en mayor proporción tanto a temperaturas bajas como altas y los machos a temperaturas intermedias. Recordad que todo esto estamos hablando habitualmente, tenemos que separarlo ya en especies, ¿vale? O mejor, o incluso subespecies. Bueno, especies y subespecies realmente. Y otras especies, ¿vale? Ya no tienen por qué ser exactamente reptiles, sino en otras especies va a suceder al contrario del grupo anterior, ¿vale? Para que tengáis una idea de que sí que es muy importante el tema de la temperatura ambiental. Y para no marearos mucho más, simplemente por el tema curiosidad, ¿vale? Que no nos olvidemos de la genética, la determinación del sexo, el tema de los cromosomas. ¿Qué es eso? Del XX y el XY. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues es lo que se llaman cromosomas sexuales, ¿vale? Nos recordamos, nosotros, en este caso, ¿vale? El ser humano se va a diferenciar básicamente por una determinación sexual tan básica, ¿vale? Bueno, los seres humanos, mamíferos, equinodermos, moluscos y artrópodos, nos vamos a diferenciar por un sistema de determinación sexual tan básico como es el doble X, ¿vale? El XX y el XY. El XX es el nuestro, el de la mujer, y el XY el del varón. Por tanto, ¿quién va a determinar el sexo de la descendencia? Nosotras, no, el macho, ¿vale? Porque es quien tiene los dos cromosomas sexuales diferenciados. En todo momento hablamos siempre de los cromosomas sexuales, ¿vale? No otros cromosomas de la piel y nada por el estilo. No, el sexual, en los gametos, las células especializadas, que en definición son los gametos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien. Este sería uno de los sistemas, ¿vale? Determinación sexual. El de la hembra o mujer XX y el del varón macho XY, ¿vale? Bastante clásico en mamíferos, equinodermos, moluscos y algunos artrópodos.
Bueno, pues luego también tenemos otro sistema, ¿vale? Sobre todo también para algunos insectos. En este caso también tenemos el XX para la hembra y el X0 para el macho, ¿vale? Es decir, las hembras en este caso, ¿por qué se llama 0? Bien, es muy fácil, simplemente es una nomenclatura de rigor básico. Las hembras en este caso van a poseer 2 cromosomas, ¿vale? Fijaros que el cromosoma sexual siempre va a ser X, ¿vale? Pero los machos solo poseen uno. Entonces, en caso de la fecundación, ¿vale? El macho también va a determinar el sexo, porque si va a dar un gameto que no tenga un cromosoma X, ¿vale? Básicamente la descendencia va a ser X0, porque la madre siempre va a ser X. Por tanto, ¿qué va a salir? Un macho. Sin embargo, si el macho también va a tener un espermatozoide con un cromosoma X, ¿vale? Lo que cuando no es sexual se llama autosoma, ¿vale? De ahí la palabra que tenéis. Va a tener con un cromosoma X y lo juntamos con otro X de la madre, pues tendremos una hembra descendiente, ¿vale? Se podrá ver más adelante y si no tenéis una versión grabada, ¿vale, Lourdes? No te preocupes. Estamos hablando, hemos pasado de la parte de la partenogénesis a la determinación del sexo. ¿A por qué nos estamos llamando? Porque hay gente, porque hay unos señores que en su día dijeron estos van a ser XX, estos XY, ¿de acuerdo? Estos XX y estos X0. Y tenéis que entender un poco ese cruce en cuanto a la reproducción sexual y por qué unos van a ser hembras y otros van a ser machos, ¿vale? Recordamos que en mamíferos, equinodermos, moluscos y artrópodos, mayoritariamente la mujer va a ser doble X y el varón XY, ¿vale? O el macho. En la mayoría de insectos, la determinación sexual, la nomenclatura es muy similar. Lo que pasa es porque básicamente las hembras van a seguir siendo doble X, pero el macho es X o 0, es decir, no tiene carga cromosómica X sexual en ese momento, ¿vale? Pues que sepáis que todavía hay más. Esto ya simplemente ya porque básicamente las aves, mariposas y algunas especies tienen que nombrarse de esta manera, pues bueno, porque el estudio lo requería así, ¿vale? En su momento. Fijaros que lo indica que abajo, pues las letras Z y W se utilizan para distinguirse del sistema XX e XY, ¿vale? Cuando se estudiaron las aves, pues se determinó así. Evidentemente, el cromosoma Z, como lo veis aquí, tenemos el Z que va a ser el macho y la W, ¿vale? Podría ser el Y. Bien, bueno, pues en las aves, mariposas y algunos peces, no sé si lo estáis viendo, pero va a funcionar al revés. Es decir, la doble carga cromosómica con la misma letra lo van a ser los machos, ¿vale? Diploide, homocigoto, como lo queráis llamar, doble Z. Y la hembra en este caso es heterocigota, es decir, que tiene 2 tipos de cromosoma sexual. Por tanto, quien va a dar el sexo a la descendencia, en el caso de las aves como las gallinas, va a ser las gallinas, la hembra. ¿Vale? Esto ha sido muy distintivo en la relación, en el estudio de la terminación del sexo, sobre todo, y en el estudio de la reproducción de los distintos animales, ¿vale? Y al final, de alguna manera, siempre ha ayudado en esa diferenciación. Entonces, en este caso, para no tener que liar más y poner, por ejemplo, que las gallinas son XY y los machos XX, simplemente se ha buscado dar otra nomenclatura para darnos cuenta de que, bueno, aves, mariposas y algunos peces, en este caso los homocigotos, es decir, con la doble carga, la doble letra, ¿vale? La doble carga genética la misma van a ser la de los machos y la que es heterocigótica, ¿vale? La que tiene los 2 tipos de cromosomas sexuales los contemplan las hembras. Habrá otros más complejos en los que no vamos a entrar y con esto vamos a acabar, pero que sepáis que existen, ¿vale? Los insectos suelen ser los que tienen determinaciones del sexo bastante complejillas, ¿vale? Y de hecho, la que más, fijaros en la derecha, ¿vale? En el canguro. Es que son dobles homocigóticos, ¿vale? Es decir, la hembra tiene 2 sistemas X. En este caso les han llamado X1 y X2, ¿vale? Imaginaos que pusiera A y B. Me da lo mismo, ¿vale? Es decir, la hembra sería AA, BB y el macho es A, B e Y. Ala, o sea, es decir, ya tenemos como un tercer cromosoma sexual, ¿vale?
Esto es para que lo tengáis, para que tengáis un ejemplo, no quiero que os liéis más, pero sí que sepáis la importancia de estos detalles, de estas letras, de esos cruces, de cuando hablamos también en genética, de los cruzamientos genéticos, que esto es básicamente lo mismo, ¿vale? Estas nomenclaturas y estas determinaciones para hacer un buen estudio de la reproducción de cada una de las distintas animales, grupos animales y especies. Y yo con esto ya lo tendremos acabado, ya sería suficiente. Importante tener muy claro los tipos de reproducción existentes, que son dos, asexual y sexual. Los los 5 tipos de reproducción asexual: bipartición, gemación, fragmentación, regeneración y esporulación. Y luego ya dentro de la reproducción sexual, los distintos tipos de especies monoicas o dioicas, según quien lleve los gametos especializados, porque la sexual sí o sí, o sí, o sí, tiene gametos especializados. La diferencia es, como por ejemplo en el caso de las plantas, si en la misma planta tengo los dos gametos en la misma flor, por ejemplo, o tengo los gametos en flores distintas, pero en el mismo individuo. ¿De acuerdo? La fecundación ya hemos visto que es externa e interna, no tiene mucho misterio, y os recordamos las modalidades reproductivas, que sobre todo en base a la fecundación externa, como en peces, tenemos el ovuliparismo, óvulos fuera, espermatozoides fuera, y ahí ya que se fecunden en ese medio acuático. El oviparismo, en el que principalmente el embrión se va a desarrollar dentro del huevo. Viviparismo, el embrión se va a desarrollar tal cual después de la fecundación dentro de una placenta, y algunas serpientes, por ejemplo, van a tener, o tiburones, tienen esa modalidad del ovoviviparismo, ¿vale? Es decir, que van a estar desarrollándose siempre dentro, ¿vale? Inicialmente en un huevo, después en varias capas y finalmente van a parir distintas criaturas, mejor dicho, varias criaturas ya desarrolladas, ¿vale? Como en el viviparismo. Más el ejemplo característico que hemos visto de la poliembromía, ¿vale? Que era tan particular, es tan particular de los armadillos, en los que, bueno, distintos pequeños armadillos pueden desarrollarse dentro de un mismo cigoto en distintos momentos, así como después la reproducción, ¿vale? Es decir, ya cuando a la hora de parir, pues cada embrión va a ir saliendo en un momento determinado. Y hasta aquí yo creo que ya es suficiente, 3/4 de hora de un nuevo mundo de conceptos. Espero que al menos las curiosidades os hayan llamado la atención. Yo, como siempre, me alegro de teneros en estas sesiones y nos veremos en la que viene, ¿vale? Con un pequeño juego. En este caso jugaremos con el vocabulario veterinario, pero en inglés, y espero que eso os entretenga y os divierta, que para eso viene el verano y al menos aprendemos con un poquito de diversión. Así que muchísimas gracias, buen día y nos escuchamos el mes que viene. Hasta pronto.